Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios. Y así como eso podríamos hablar de la Eucaristía, y así como eso podríamos hablar de la primacía del Papa, y así como eso podríamos hablar de la intercesión de los santos, y podríamos hablar de un montón de cosas, de las cuales si no las estudiamos correctamente con alguien que conozca, Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios, pensé escribírtelo por orden para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. La liturgia de la palabra que hoy nos propone la Iglesia es realmente muy rica en todas sus lecturas, tanto la primera lectura, la segunda lectura que nos habla pues de este cuerpo de Cristo, que sabemos que la segunda lectura pues es una lectura continuada de una carta, por lo que generalmente pues no toco casi nada o casi nunca toco esta lectura porque es una lectura continuada. Recordemos que solamente la primera lectura y el Evangelio están coordinados, ¿verdad? Trata la liturgia de ver cómo en el Nuevo Testamento se cumple o se realiza de una forma plena lo que aparecía solamente como una figura en el Antiguo Testamento. El tema de hoy pues es obvio, la palabra de Dios, su importancia dentro de la iglesia, su importancia dentro de la liturgia. Sin embargo, yo quisiera, dentro de todo este tema que pudiéramos hablar sobre la palabra de Dios, yo quisiera hoy tocar un tema muy importante que es la importancia de la formación para tener una doctrina sólida. ¿Sí? Hoy hemos escuchado en el texto cómo el evangelista San Lucas escribe este evangelio, al parecer para una persona, que sería Teófilo, que no sabemos exactamente si sea realmente una persona o una forma de dirigirse a la comunidad, los amantes de Dios, aquellos que aman a Dios, serían los teófilos, ¿verdad? Bueno, pues cualquiera que fuera la idea, él está pretendiendo que la doctrina que hemos recibido tenga un sustento.
Recordemos que al principio de la evangelización, pues esta se hacía solamente verbal. No había libros, Jesucristo no mandó escribir nada, ni Él escribió tampoco nada. De manera que todo empezó como en el Antiguo Testamento, todo empezó a través de una tradición oral, de boca a boca, unos a otros, y así se fue dando la evangelización. Esto pues obviamente tenía el peligro de transgiversarse, de decir, como decimos a veces, ¿verdad?, costras porosas, ¿verdad? Es decir, otras cosas que pues a la hora de la hora, pues resulta que no era eso. Bueno, me parece que dijo, bueno, pero sí, ¿qué fue lo que dijo? ¿Cuál es lo que dijo? Y entonces escribe San Lucas y dice, para que veas la solidez de lo que se te ha enseñado, aquí voy a poner todo por escrito, tomando a todos aquellos que ocularmente o que hayan participado directamente de los eventos que se te han narrado. De tal manera que tú puedas estar seguro de la doctrina que has recibido. Y aquí la pregunta es, ¿y nosotros tenemos una doctrina segura? ¿Realmente lo que nosotros creemos es exactamente lo que Jesús enseñó? Pues creo que en general sí. Pero puede haber grandes lagunas. Sobre todo hoy que tenemos el tema del internet, en donde todo mundo puede subir cualquier tipo de garabato ahí, pues nos podemos encontrar de repente con doctrinas que quién sabe si sean exactamente lo que es. Porque pues la gente luego pone ahí buscar para algún trabajo, sobre todo los que están en escuelas católicas, pues de repente se meten ahí a buscar cosas, encuentran en sitios de dudosa procedencia, y vamos cambiando y vamos transgiversando. Esto sin tomar en cuenta pues toda esta acción que el demonio va haciendo para confundirnos. Acuérdense que es hábil en este tema, ¿no? Si nosotros recordamos el primer pecado, pues fue un tema de confusión. O sea, el demonio va dándole argumentos y va confundiendo a Eva hasta que Eva dice, chihuahua, pues ya no sé si hago bien, si hago mal, ¿qué hago?, ¿no? Y finalmente, pues, ¡pum!, cae en el pecado. Así nos hace también a nosotros en nuestra sociedad. Y por eso hoy tenemos que de repente encontramos gente que nos dicen cosas que dice uno, ¿y eso quién te lo dijo? A veces con la sorpresa de que fue promovida esta información por un ministro, por alguien que estaría pues formando parte de nuestra iglesia. Pero ¿qué pasa? Puede ser a lo mejor un ministro que pues venía mucho a misa, una persona muy piadosa, la veía aquel padre rezando en las mañanas o en las tardes, la veía con su rosario, gente muy piadosa, pero sin formación. Y entonces, bueno, pues la instituye para que le ayude, porque es una persona que ama al Señor. Pero el amar al Señor quiere decir que tengo la doctrina justa, correcta. No precisamente, no necesariamente. Y por eso yo quisiera iniciar nuestra reflexión hoy sobre un pasaje que creo que nos ilustra muy bien este tema de gente muy piadosa o gente que nosotros supondríamos por el background que trae, que tiene ya todo el conocimiento, pero que a la hora de la hora no es así. Quiero que abramos nuestras Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 18. Vamos a encontrar aquí en este capítulo a un personaje que después veremos en algunos otros libros, muy importante. Se llama Apolo. Versículos 24 y siguientes. Dice, por aquel tiempo llegó a Éfeso un judío llamado Apolo, que era de la ciudad de Alejandría. Fíjense, era muy elocuente y conocía muy bien las Escrituras. Conocía muy bien las Escrituras. Estaba instruido en el camino del Señor y hablaba con mucho entusiasmo, enseñando con claridad acerca de Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Apolo se puso a hablar abiertamente en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Áquila, lo llevaron aparte y le explicaron más exactamente el camino de Dios. Entonces, vemos nosotros a un judío bien formado, que conocía la doctrina del Señor, pero a medias.
Y ya era un predicador, ya estaba predicando. Tuvo la suerte de que en esa sinagoga se encuentra con dos grandes amigos de Pablo, ¿verdad? Priscila y Áquila, que lo llevan aparte y le dicen, a ver, ven para acá. Oye, veo que traes toda la enjundia y que traes muy buena formación, pero ¿sabes qué? Esto te falta. Imagínense que este hombre, tremendamente elocuente, pues sigue predicando con estos errores, vamos a decirlo así, con esta falta de formación, pues hubiera deformado la doctrina. Hoy se piensa que la carta a los hebreos es precisamente una enseñanza de Apolo. Entonces imagínense cómo hubiera salido esa carta si Apolo no tuviera la enseñanza completa que le proporcionaron Priscila y Áquila. Podremos usar aquel refrán mexicano, hasta el mejor cazador se le va la liebre, ¿verdad? Es decir, no basta porque ya venimos a misa, o porque participamos en alguna reunión espiritual, o porque pues somos muy piadosos, nos gusta el rosario, y nos gusta rezar, y nos gustan las novenas, que es muy popular dentro de nuestro pueblo, el decir que nosotros ya tenemos la doctrina completa. Porque podemos caer en cuestiones muy delicadas. Y aquí yo quisiera muy especialmente referirme a los papás. Hermanos, ustedes son los encargados de comunicar, en principio, la sana doctrina. Ustedes el día que se casaron prometieron delante del Señor que iban a educar a sus hijos en la fe. ¿Sí? ¿Y cómo le van a hacer si no la tienen completa? La mayoría de nosotros, y pues aquí yo me incluyo, ¿verdad? Los que sean más o menos de mi generación y alrededor de esto, en aquel tiempo no teníamos los recursos que hoy tenemos en la iglesia, ¿eh? Mi grupo de jóvenes, ahorita que les hablaba del coro, ¿no? Pues era un grupo para echar relajo, ¿no? Tocábamos y cantábamos y andábamos en las fiestas y nos contrataban para ir a tocar en las misas, pero pues mientras estaba la misa tú andabas por acá, oye, fíjate que sí, andabas echando aquí la rola y de ahí nos íbamos al... Ya no es así ahora, ¿verdad? ¿O sí? No. Muy bien. Además del coro en el refugio, en la parroquia del refugio donde yo crecí, no puedo decir que me formé, jamás tuve una clase de Biblia. Mi primer clase de Biblia fue el libro de Médico de Cuerpos y Almas, en donde pues está la historia novelada de San Lucas. Ese fue mi primer discurso con la Biblia. ¿Había Biblia en mi casa? Sí, estaba puesta allí en uno de esos anaqueles, ahí estaba. ¿Qué otros grupos había en mi parroquia? Había un grupo que se juntaban de la Legión de María a rezar el rosario y algo así. Nunca entré, no sé qué más hacían. Había un grupo de teatro para jóvenes. Nos divertimos un chorro. Y así crecí. Mi primer encuentro serio con el Señor y con su palabra ocurrirá a los 22 años. ¿Qué podemos dar la gente de mi generación? Catecismo. El catecismo me lo dieron una parte mis papás. Y otra parte pues ahí en la parroquia en donde íbamos a que pues ver si ya nos habíamos aprendido aquello de Dios está en el cielo y todo este tipo de temas, ¿verdad? El catecismo del padre Ripalda, Castorcito Verde aquel, y bueno pues, ¿qué más? Y además te lo aprendías así como con pincitas, ¿verdad? Y luego pues ya se te iba así como que, pues sí sabías que Dios y que los ángeles, pero doctrina firme, seria, y ahora tú eres el encargado de comunicarle esa doctrina a tus hijos. Pues está frito el asunto. ¿Cómo se los vas a comunicar si tú mismo no lo tienes? Entonces vean la importancia de la formación. Por eso hoy tenemos un mundo en que los jóvenes pues tiran pa'l monte. ¿Por qué? Pues porque en su casa nunca recibieron una sana doctrina. ¿Y por qué no la recibieron? ¿Por mala onda de los papás? No, es porque los papás no la tenían. ¿Y por qué los papás no la tenían? Ah, porque los abuelos no la tenían. ¿Y por qué los abuelos no la tenían? Porque los bisabuelos no la tenían. Hermanos, podríamos hacer la escalera no sé hasta dónde. Pero hoy podemos romper esta cadena.
Hoy, por ejemplo, en la parroquia, pues tenemos diferentes grupos y todos, aún los juveniles, tienen que tener formación. Capito. No nomás es juntarse, echar la rola y la trova y a divertirnos y a buscar novios y novias. Como pasa en Tumbuctú todavía, ¿verdad? Todos los grupos tienen que ser grupos de formación para que nuestras futuras generaciones pues no sean como Apolo, que aunque tenía mucha enjundia y tenía muchas ganas y tenía todo, pero a la hora de la hora pues andaba regando la manteca. Es importante que tengamos formación, porque es bien fácil, hermanos, bien fácil que se nos diluya o se transgiverse las cosas. Y esto no es novedad. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 15, en el verso 9, Jesús está diciéndole a los fariseos que ellos cambian el mandamiento de Dios por preceptos humanos. Y a veces nos pasa esto aquí. ¿Por qué? Por falta de formación. No falta quien diga, yo me confieso solo. Acabo esta semana de encontrarme con una persona así. Su última confesión, y eso pues porque se me hace que no le quedó opción, fue cuando hizo su primera comunión. Se casó y no se confesó. ¿Por qué? O sea, no se confesó sacramentalmente. Él dice, yo siempre voy con el Señor. Ay, Señor, y me arrepiento, y fíjate qué hice y qué no hice. Falta de formación. Esta persona no ha leído lo que dice el Evangelio de San Juan. Fíjense ustedes, esto ya lo hemos visto, pero nada más para que vean lo que hace la falta de formación, vayan al capítulo 20. San Juan capítulo 20. Jesús resucitado se aparece a los apóstoles y les dice lo siguiente. Verso 22. Dice, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, le quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Quiere decir que hay un juicio. Quiere decir que hay alguien aquí en la tierra que puede decir, ¿sabes qué, compadre? No estás arrepentido, no te perdono. ¿Y qué pasa? Pues Dios no te perdona, porque es palabra de Dios. Esa persona que dice que se confiesa solo, no ha leído este pasaje, no ha ido a un curso de Biblia, no ha tomado instrucción sobre la palabra. Hay otra gente que dice, pues, bueno, pues yo así como quiera, pues, comulgo y total, después me confieso. Al cabo, pues es lo mismo antes que después, ¿no? Y yo le digo, a ver, no es lo mismo antes que después. Imagínate que tu hijo se va a jugar a la calle y pues ya ven que a los niños les gusta jugar con tierra, ¿verdad? ¿A ti no te gusta jugar con tierra? Poquito, ¿eh? Sí, no, o sea, a todos nos encanta jugar con tierra. Y entonces va y hace sus castillos de lodo y bueno, nos encanta. Pastelitos de lodo, ¿sí hicieron cuando eran chicos pastelitos de lodo? No, bien divertido. Algunos hasta se los comían, hijo eso. Sí, pues parece chocolate, ¿verdad? Ahora imagínate que llega tu hijo así, todo embarrado, porque estuvo haciendo pastelitos de lodo, y entonces le dices, vete a lavar, porque ya vamos a comer. Y te dice, no, mejor primero como y luego me lavo. No funciona, ¿verdad? No. Primero te lavas y luego comes. ¿Cómo vas a comer con las manos llenas de lodo? Te vas a enfermar. ¿No es cierto? Vean lo que dice Primera de Corintios. La gente que dice, pues bueno, primero comulgo y luego voy y me confieso, pues no ha leído tampoco la carta a los Corintios en el capítulo 11. Vean ustedes en el verso 27. Así pues, cualquiera que come del pan o bebe de la copa del Señor de manera indigna, comete un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor.
Por tanto, cada uno examine su propia conciencia antes de comer el pan y de beber la copa, porque si come y bebe sin fijarse que se trata del cuerpo del Señor, para su propio castigo come y bebe. ¡Ay, Carlitos! Y la gente se para tranquilamente a comulgar. ¿Por qué? Porque vamos transgiversando. No faltó que alguien le dijo, es increíble, pero así es. Hay gente que me ha dicho que un ministro le dijo eso. Algunos que otras personas. Hermanos, vamos transformando el principio de Dios que está contenido en la Sagrada Escritura, lo vamos metiendo en principios humanos. Nos acomodamos, ¿no? Claro que es más fácil. Resulta que se me fue pasando el tiempo y a la hora en que, ¡ay, híjole, ya es el aniversario! Y pues no me confesé. No importa, después me confieso. La semana pasada fui a unas juntas fuera de aquí de Monterrey y estaba en el lobby del hotel y como siempre pues ando con mi sotana. Se me acercó una chica y me dice, ¿es usted padre? Y le digo, no solamente parezco, sino que sí soy. Oiga, ¿y me puede confesar? Y le digo, ¿por qué? Dice, es que me caso dentro de un ratito. ¡Ay, Carlitos, casi la ahorco! De chiripa me encuentra en el hotel. Al ratito se casa y no se había confesado. Lo más seguro es que esa niña pues iba a comulgar en pecado. Y luego, como los novios ya no se portan nada bien, seguro que tendría pecado mortal. Imagínense. Falta de formación. Vamos distorsionando el principio de Dios. Unos por falta de conocimiento, ni siquiera han leído esto. Y otros porque van transgiversando, porque es cómodo. Porque bueno, pues sí, baba, se me pasó. Y bueno, ya es mi boda, total, pues no ha de ser tan malo. Además, como que me parece que yo oí. Acomódate, chencha. ¿Ah? Sí, ¿no es cierto que así buscamos acomodarnos en muchas cosas de la fe? O sea, necesitamos instrucción, hermanos. Porque si no, fácilmente podemos transgiversar esto. Muchos papás en situaciones como estas les dicen, no, hombre, comulga. Ay, Carlitos, imagínense el paletón. Tú que eres el encargado de buscar que la fe de tus hijos esté firme, tú eres el que lo empujas a cometer errores y como lo cometió en tu casa, pues va a pensar que eso está bien y lo va a hacer el resto de su vida hasta que Dios permita que en algún momento se pueda encontrar con algún hermano que le ayude a salir de su error. Antes de eso, está frito esa persona. Va a estar comulgue sin confesarse. Falta de instrucción, falta de formación. Que tendríamos que tener, en primer lugar, desde nuestras casas. Y esta instrucción no puede ser dada por cualquier persona. Tiene que ser por gente que conoce. ¿Por qué? Porque la Biblia no es fácil de entender. Sobre todo hay pasajes complicados. Vean ustedes lo que dice Segunda de Pedro, en el capítulo 3, en el verso 16. Está hablando de la doctrina y está hablando de cómo San Pablo pues ha querido también tratar algunos de estos temas. Y en el verso 16 escribe lo siguiente, Segunda de San Pedro, capítulo 3, verso 16. Dice, en cada una de sus cartas, refiriéndose a San Pablo, él les habla de esto, aunque hay en ellas puntos difíciles de entender que los ignorantes y los débiles en la fe tuercen, como tuercen las demás escrituras para su propia condenación. O sea, hay pasajes complicados, ¿no? Por ejemplo, uno nada más a guisa de ejemplo. La virginidad de María. Llega el hermano separado que se ha estado formando y que llega contigo y te dice, hermano, ya me enteré, la Virgen María no fue siempre virgen, tiene más hijos. Ay, Carlitos,
¿Tiene más hijos la Virgen? Claro que tiene más hijos. ¿Y dónde lo dice? Mira, hermano, y te muestra el Evangelio de San Marcos en el capítulo 6, los versículos del 1 al 6. Y te lo lee, y entonces te dice, y ahí estaban sus hermanos y sus hermanas, y te da los nombres de los hermanos. Y tú, como oíste, tu primera impresión fue, María tuvo hijos, y luego te enseña a los hermanos de Jesús, automáticamente tu cabecita hace la asociación. Y dice, es verdad, la Virgen sí tuvo hijos. A ver, compadre, a ver. Tú me estás diciendo que la Virgen tuvo hijos. Enséñame dónde dice. Aquí, no, ahí no dice que la Virgen tuvo hijos. Ahí dice que Jesús tenía hermanos. Eso es otro rollo. Es un pasaje difícil de comprender. ¿Qué significa la palabra hermanos en la Biblia? Ahí podríamos empezar todo un proceso de investigación, ¿verdad? Conocido este tema entre los biblistas, que es un tema complejo, que se ha estudiado mucho y que no hemos llegado a muchas partes. Se llama el tema de los adelphoi, que quiere decir hermanos en griego. ¿Qué quiere decir? Pues que Jesús tenía hermanos, y los hermanos pueden ser primos, pueden ser miembros del mismo clan, pues ciertamente pueden ser hermanos de sangre, en fin, pero ¿y qué son? ¿Quiénes son esas personas que aparecen ahí en Marcos? Santiago, el hermano del Señor. ¿Quién es? ¿Quién sabe? O sea, tú no me puedes decir que la Virgen María tuvo más hijos. Al menos no está en la Biblia. Los especialistas en el tema dicen, ese tema no fue tratado por ningún evangelista. Punto. Entonces, partamos a otras cosas, ¿verdad? Pero para eso, obviamente, pues necesitas estar en una clasecita de Biblia, en donde puedas conocer qué significa el tema de los adelphoi, etcétera. ¿Para qué? Para que tengas la doctrina sana, porque si no, vas a empezar a transgiversar la Escritura. Y así como eso podríamos hablar de la Eucaristía, y así como eso podríamos hablar de la primacía del Papa, y así como eso podríamos hablar de la intercesión de los santos, y podríamos hablar de un montón de cosas, de las cuales si no las estudiamos correctamente con alguien que conozca, pues quién sabe en qué terminemos. Y por eso también hay mucho ruido en el mundo, y por eso la gente pues se va acomodando, y como todos nos acomodamos a lo que mejor nos parezca en ese momento, pues la doctrina que mejor se acomode, esa es la buena, aunque no sea la bíblica. La importancia de formarse, no en cualquier parte, sino formarse con la iglesia. Es verdad que a veces pues el formarnos no es sencillo en nuestra vida moderna, porque vivimos en un mundo muy acelerado. Trabaja el papá, trabaja la mamá, tiene que llegar a arreglar las cosas, los hijos, la comida. Tenemos además el tema de la inseguridad, hoy por hoy, en donde pues dices, híjole, salir y ir a la parroquia, no me vayan a agarrar por ahí, ya se hace noche. En fin, es difícil. Sin embargo, la iglesia ha ido generando nuevas instancias de formación. Se han ido generando, por ejemplo, grupos que la parroquia establece dentro de las comunidades para que no tengas que desplazarte sino a tu propio vecindario. Lo que, por ejemplo, en nuestra parroquia conocemos con el proyecto de Llama de Amor, en donde tenemos pequeñas flamitas, pequeños grupitos que están establecidos en toda la comunidad, de tal manera que digo, pues ahí puedo formarme. Claro que ahí pues hay que estar muy atentos, porque podemos de repente estar yendo a formarnos con los hermanos evangélicos. Entonces hay que llegar y preguntar, oiga, ¿y esto es de la Iglesia Católica? ¿Tiene usted alguna carta del párroco? Porque si no, pues esa persona, ¿cómo está formando? ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado. Sí hay instancias, pero se pueden confundir. Entonces hay que estar a la virusa, porque si no terminas formándote de otra forma, ¿verdad? Entonces, sí hay instancias. Está también el internet, por ejemplo, lo que tenemos aquí en la parroquia a través de evangelización activa. Los cursos que tenemos, o algunos de los que tenemos aquí en la parroquia, ahora ya no tienes que salir. Los puedes ver por internet. Llegas a las 8:30 de la noche, cenas a gusto, ves a tus niños, a tu esposa o a tu esposo, muy padre. A las 10 ya se acostó todo mundo y bueno, pues prendes tu computadora y pues empiezas a ver el curso, ¿verdad?
Y dices, híjole, pero 1 hora me voy a tener que acostar hasta las 11 de la noche. No, ves 15 minutos y mañana otros 15 y ahí te la vas llevando. Hay otros sitios, ¿verdad? Como Encuentren, donde podemos encontrar muchísimos documentos. No están organizados ni sistematizados para un estudio, pero son doctrina de la iglesia, ahí están. O sea, es necesario que cada uno de nosotros empiece a tener la iniciativa de formarse, especialmente los papás, porque de ustedes dependen las futuras generaciones. Nosotros en el catecismo semanal que tenemos con los niños, aunque ya no es el catecismo del Padre Ripalda, pues hermanos, es muy poquito lo que les podemos dar. Necesitan ustedes completar la formación de sus hijos, especialmente en la línea evangélica. La primera comunidad así lo hacía. Si ustedes se fijan en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, verso 42, vamos a darnos cuenta que la comunidad, nos dice, era asidua a la formación. Ustedes saben lo que significa la palabra asiduo, pues quiere decir constante. En este texto nos dice, y eran fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles, en compartir lo que tenían, en reunirse para partir el pan y en la oración. O sea, era gente que se preocupaba por formarse. Se acababan de bautizar. Si nosotros leemos los versículos precedentes, es el resultado de la primera evangelización de Pedro. O sea, ahí les calentó el corazón, ¿verdad? O sea, una gente va a cursillos y sale, pero, pero queriendo morder al mundo, ¿verdad? Me lo voy a acabar. Pero, pues, el mundo, ¿dónde te vas a formar? La gente empieza yendo a la Ultrella. Y vean cuánta gente hay en las Ultrellas, después de que ha habido no sé cuántos miles de cursillistas aquí mismo en la parroquia. Recién que llegué me dijeron, padre, ¿podemos poner una Ultrella aquí en la parroquia? Hombre, por supuesto, y hay suficientes hermanos. No, hombre, padre, casi la mitad de la parroquia ya fue a cursillos. Dije, no, pues la Ultrella va a estar llena, ¿no? 5 o 6 monitos. Hicimos un mini cursillo para tratar de fomentar. ¿Se acabó la Ultrella aquí en la parroquia? ¿No había gente? O sea, no había gente. Yo les decía, a ver, algo está pasando ahí. ¿Qué les das en la Ultrella? Y nos encontramos que no había sistematización en la Ultrella. Pues la gente dice, no, pues ya me aburrí. Necesitamos formarnos y formarnos doctrinalmente, sistemáticamente. Aquí en la parroquia tenemos mucho. Hay que aprovecharlo, hermanos. Porque si no, nuestra fe se va degenerando. Se va degenerando y terminamos, pues, mal. La primera comunidad era asidua a la enseñanza de los apóstoles. Así debemos de ser también nosotros. Tienen que venir a formarse porque en una homilía no los puedo formar. Hago lo posible, con todo y que, por ejemplo, esta pues dura generalmente 40, 45 minutos, pero tiene la problemática de que, por ejemplo, ustedes no pueden preguntarme nada. Estamos ahorita aquí cerca de 700 personas. Imagínense si abriera la posibilidad de que alguien me preguntara, padre, a ver, ¿me podría explicar un poquito mejor esta cita? No, pues ya valió, ¿verdad? Porque luego vendría otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Cuando hacía la misa explicada, si ustedes vinieron, cuando hago por eso se tarda mucho más, duraba como 3 horas, pero era porque había un chorro de preguntas. Ahí yo así abría, y no había 700 gentes. Imagínense aquí. En cambio, en un grupito de 25, 30, pues puedo controlar muy bien al grupo. Además, me puedo dar cuenta si alguien no trae la Biblia. Y le digo, la próxima vez, si no traes la Biblia, te voy a exhortar con mi Biblia en la cabeza. Aquí imagínense exhortar a unas 200 gentes que todavía no traen la Biblia, pues cuando acabo, ¿verdad? Por eso la importancia de formarnos en los grupos parroquiales para poder dar razón de nuestra fe. Vean ustedes mismos, el
apóstol San Pablo. San Pablo, ¿sí saben quién es San Pablo, ¿eh? El apóstol de los gentiles, escogido por Dios, que en su conversión tiene una visión, tiene una visión de Jesucristo. Se le aparece Jesús. Y luego, ¿ya tiene la doctrina porque se le apareció Jesús? Era un judío formado, igual que Apolo. Se le aparece Jesús, se le convierte el corazón, pero no tiene doctrina. Si ustedes leen la carta a los Gálatas, el capítulo 1, en el verso 17, dice San Pablo que después de su conversión, o sea, después de ese momento maravilloso en el que Jesús se le aparece, se fue 3 años a formar. No se especifica bien si los 3 años fueron en Arabia o fue compartido entre Arabia y Damasco. ¿Okay? Es decir, tuvo un tiempo de 3 años para formarse. Pero no nada más eso, vean la importancia de este texto. Una vez formado, pues había que ver si lo que le habían dicho, pues era verdad, si esa era la doctrina que él tenía que predicar. Entonces, antes de empezar a predicar, dice que subió, después de 3 años, dice, subió a Jerusalén para entrevistarse con Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro es la cabeza de la iglesia. A ver, Señor Pedro, yo soy el Señor Pablo. Resulta que se me apareció el Señor en el camino y ahora quiero amar y quiero predicar al Señor. Y fíjese que ya me fui a formar y me formé así y así y así y así. ¿Estoy bien o estoy mal? Y Pedro le dijo, adelante. San Pablo, 3 años formándose para estar seguro de la doctrina. Él iba a ser el apóstol de los gentiles. Hermano, tú eres el apóstol de tus hijos. Eres el apóstol de tus hijos. Tus hijos van a aprender la vida cristiana de ti. Y San Pablo se metió 3 años sin hacer ninguna otra cosa más que estudiar lo que él iba después a predicar. Y nosotros no le queremos dedicar 1 hora a la semana. Está frito este asunto. San Pablo, y quisiera que vieran esta cita, 2 de Timoteo, en el capítulo 1, los versículos 13 y 14. Sigue el modelo de la sana enseñanza que de mí has recibido y vive en la fe y el amor que tenemos gracias a Cristo Jesús. Con la ayuda del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida de la buena doctrina que se te ha encomendado. Entonces es algo sobre lo que tenemos que estar al pendiente. Cuidar la buena doctrina. ¿Por qué? Porque se contamina hoy en día fácilmente. Se contamina fácilmente nuestra doctrina. Vivimos en el mundo de la hipercomunicación. Y entonces es fácil que el demonio que está buscando enredarnos la vida, pues nos vaya aventando mugritas chiquitas, que no las podamos ver. Si nos avientan un tiburón, pues lo verías inmediatamente, ¿no? Pero si te van aventando sardinitas, no, pues las vas dejando pasar. Sardinitas, ¿qué tanto pueden hacer? Se va contaminando, se va contaminando. O sea, el demonio es bien hábil, hermanos. No usa grandes cosas, usa pequeñitas para que no te des cuenta. Y cuando ya te das cuenta, pues estás en medio de la red. Ya te atrapó con doctrinas, pensamientos, o ya atrapó a uno de tus hijos. Y todo empezó por cositas pequeñitas, 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 a las que tú, como no tenías filtro, porque no te formaste, ni cuenta te diste. Ni cuenta te diste. El demonio nos atrapa principalmente porque ni cuenta nos damos que nos está trabajando. Es tan hábil y utiliza la microtécnica, que son cositas bien chiquititas, no más que todos los días. Cositas chiquitas todos los días. Y poco a poco se va llenando de granito en granito, ¿verdad? Se va llenando el bote. Hay que ser constante nada más, ponerle granitos. Bueno, ¿de qué quieren ustedes tener lleno su bote? ¿De los granitos que le pone el mundo y el demonio? ¿O quieren tener su vida llena de los granitos que pone Dios y el Espíritu a través de la Escritura, a través de la formación hecha por la Iglesia?
subió a Jerusalén a entrevistarse con las cabezas de la iglesia para ver si su doctrina estaba bien. No con Juan de las Tunas. San Pablo hasta este momento no es cabeza de la iglesia. Llegará a serlo. Pero ahorita no es. Ahorita necesita ir con la cabeza de la iglesia para ver si su doctrina está correcta y si no, ver qué cambios hay que hacer. Así también nosotros tenemos que estar atentos para que no nos vayan a sorprender. Ahí mismo vean capítulo 3, verso 14. Tú sigue firme en todo aquello que aprendiste, de lo cual estás convencido, ya sabes quiénes te lo enseñaron. Tú sigue firme. Si esto me dijo mi papá, si esto me lo dijo mi catequista, si esto me lo dijo el padre, manténlo firme, aunque venga Juan de las Tunas a decir que no es así. Muchachos, ahí en la prepa les van a decir que Darwin es casi Dios porque le quitó la venda al mundo. Y entonces ahí salió el tema de la evolución y entonces Dios, pues si existe, anda de vacaciones, ¿verdad? Realmente nosotros pues descendemos del mono y entonces pues ya, Dios a volar. ¿No? Hay que tener una sana doctrina. Es verdad que hay todo un proceso evolutivo, pero ¿y dónde entra el hombre? ¿Cómo es que el hombre empieza a ser hombre? Bueno, hay que estudiarlo, hay que profundizarlo y no tragarnos todo lo que nos van a decir en la preparatoria y más después en la universidad, en donde los ateos hoy quieren hacer de la universidad su campo de batalla. Y si tú no vienes preparado, ahí en la universidad, generalmente los muchachos terminan, y digo terminan porque así es, terminan de perder la fe. Un muchacho que va bien preparado a la universidad se convierte en luz para sus amigos y es el que nos va jalando a los demás para meterlos a los grupos. Un muchacho mal preparado, ahí lo perdemos completamente. Chavos, fórmense. Si tú estás en un grupo parroquial de jóvenes y a ese grupo parroquial no llevan la Biblia, salte. No vas a aprender nada ahí, no te va a servir. Un grupo parroquial que no tiene como libro de texto o como complemento al libro de texto la Sagrada Escritura, ese grupo no va a formar nada. Va a ser como mi grupo, ¿verdad? Mucha guitarrita y plática y todo el rollo, pero Dios tenía un camino para mí y bueno, me pepenó por allá por los 22 años, ¿verdad? A través de otros amigos y bueno, así es como después Dios nos regresa a través de un amigo, que otro amigo lo agarró y bueno, pues así se hace esto, ¿no? Pero yo digo, chihuahua, si hubiera tenido la oportunidad de formarme desde más joven, pues a lo mejor muchas cosas en mi vida hubieran sido mucho mejores. Pero no era así. Los únicos grupos que había en el grupo del refugio era el coro, que yo dirigía, pues no sabía nada más que música. ¿Qué les daba? Música. De Biblia no sabía nada, de doctrina no sabía nada, pues ¿qué les daba? Pues música. Y nos la pasábamos padrísimo. Llegamos a tener un grupo bien padre de música. ¿Dónde está esa gente? ¿Dónde están la gente que yo coordiné? ¿Serán buenos cristianos? No sé, a lo mejor también a ellos los agarraron por ahí después como a mí. Pero yo no hice nada por ellos. Yo no les di absolutamente nada porque yo no tenía nada. El segundo grupo era el grupo de teatro. Actuación, pasárnosla bien. El tercer grupo, la Legión de María. Un grupito chiquitito, iban como unos 5 o 6 chavos que les llamábamos los piadosos, ¿no? Porque iban al Santísimo y rezaban ahí el rosario. No, nosotros éramos bien reventados, ¿verdad? Eso era todo lo que había en la parroquia del refugio hace, bueno, ya les digo cuánto, pues son muchos años, ¿verdad? Termino, hermanos, con una cita que debemos de tenernos grabada en la cabeza y que es fundamental. En su primera carta, el apóstol San Pedro, en el capítulo 3, en el verso 15, dice lo siguiente: para que ustedes puedan dar razón de su fe. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15. Es necesario formarnos adecuadamente porque debemos de poder dar razón de nuestra fe a todo aquel que nos la pregunte. ¿Que la Virgen María tuvo hijos? No, no tuvo hijos. ¿Que el Papa no es la cabeza? Sí es la cabeza. Cualquier cosa que nos digan, debemos de poder dar razón de nuestra fe.
Y para eso, mis hermanos, necesitamos formarnos. Un cristiano sin formación es un cristiano ignorante. Y un cristiano ignorante tiene muchas posibilidades de terminar en las trampas del demonio y perderse eternamente. Busquemos por todos los medios posibles, hoy muchos a nuestro alcance a través de la tecnología, de tener una sana formación que esté garantizada por la Iglesia para que nuestra vida pueda ser una vida perfecta, una vida que tenga características de reino y que nos lleve a vivir la vida en abundancia. Alabado sea Jesucristo. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.